Hola, queridos amigos. Estamos hoy de nuevo con ustedes para cumplir una deuda que teníamos y es de explicarles un poco el contexto en el cual se da la aparición de este canal. Este canal nace como una iniciativa nuestra de Roberto Silvano de Abreu y yo mismo para difundir en los pueblos de habla hispana esta ciencia que ya está presente en el mundo hace más de 50 años y que sabemos que de haberla conocido antes el mundo hispano, seguramente se habría beneficiado desde hace mucho tiempo. El canal nace de esta iniciativa y nace con una propuesta que se caracteriza por la informalidad, entre comillas. Eh, Nos parece que la rigidez o los formatos muy rígidos como que no permiten que las personas entiendan que puede haber una interacción con nosotros a todo nivel, mandar preguntas, comentarios, siempre obviamente dentro de las normas de la condescendencia y el respeto, pero que pueden intercambiar conceptos con nosotros. Por eso la informalidad, por eso no tenemos parámetros fijos de eh, usar elementos como teleprompter o cosas así, porque es más un diálogo abierto para ir transmitiendo a ustedes no solamente el conocimiento, sino el sentimiento que impulsa este tipo de iniciativa. Eh, Roberto, que es una persona con amplia experiencia, puede corroborar lo que estoy diciendo. Exacto. Bueno, yo conozco trilogía analítica, que es una ciencia, ¿no? Se llama trilogía porque el científico, el profesor Norberto Rocha Keppe, que es la persona, en fin, que desarrolló esta ciencia que estamos comentando ahora y que les vamos a comentar, él unió la ciencia, la filosofía y la teología. No es tanto que la unió, pero él se dio cuenta que hay esa unidad en el ser humano y hay esa inter o transdisciplinaridad entre esas ciencias. Y con eso, ese psicoanálisis tan profundo que ha desarrollado el doctor Keppe, con base incluso en la propia metafísica, tiene soluciones e entendimientos muy abarcadores sobre la problemática humana y social, ¿no? Desde el punto de vista físico, emocional, psicológico, espiritual y de esos puntos individuales hacia los problemas que tenemos en la sociedad de los más diversos, ¿no? Desde situaciones económicas, políticas, geopolíticas, cuestiones ambientales, cuestiones de extracción de la naturaleza, en fin, es una ciencia muy profunda que a través de la metafísica, Dr. Keppe busca siempre buscar el verdadero origen de nuestra problemática, ¿no? El verdadero origen no solo de nuestros problemas, pero el verdadero origen del ser humano, ¿no? Como él dice, nosotros no venimos de los monos, sino que venimos de las estrellas, ¿no? Somos seres que vienen de esa conexión directa con la divinidad, en fin, de esa energética divina que viene desde el Creador y que también es importante entender cómo esto está conectado a los demás campos, el campo científico, filosófico y teológico, ¿no? Entonces vamos a desarrollar esas charlas que el doctor Francisco ha comentado, vamos a traer invitados aquí a nuestras charlas de las diversas áreas del conocimiento, ¿no?
y para, digamos, estar aquí en esa charla y también buscar que esa integración con los oyentes, televidentes, para que nos hagan preguntas, nos escriban, en fin, para que interactúen con este momento aquí, eh, en que vamos a tratar de, digamos, transmitir conocimientos que son vitales, ¿no? Para no solo nuestra mejora psíquico-emocional, pero también nuestra salud física, nuestro comportamiento social, a una vida más sana, ¿no? De una forma así muy interesante, desde un entendimiento mucho más diferente, ¿no? De lo que hemos oído hasta hoy, ¿no? ¿No es cierto, doctor Francisco? Sí, yo creo que, digamos, para recordarle a las personas y a las personas que llegan a ver esto por primera vez, hablamos de una ciencia que es la trilogía analítica, que es formulada por Norberto Keppe, como tú bien decías, y que tiene una base trina. ¿Trina por qué? Porque él une tres conocimientos que se han dado a lo largo de la presencia del ser humano aquí, que son la teología, la filosofía y la ciencia. Claro. Y si ustedes recuerdan, desde el punto de vista histórico, la teología misma no se origina dentro de las religiones porque las personas tienden a relacionar eso con religión. Y debemos recordar que de pronto por allá en los primordios de la Grecia antigua, los griegos, a las personas que se dedicaban a la filosofía y que se interesaban por investigar sobre las causas últimas, les dieron el nombre de teólogos y de por allá viene la denominación y el doctor que coge ese trabajo que hicieron los griegos, esa investigación, todo ese desarrollo filosófico y que se plasma en la teología hoy día, y él toma esos elementos de la teología, de la filosofía y de la ciencia y hace una ciencia de la que hoy afortunadamente estamos disfrutando, que es la trilogía analítica. Por eso hablamos, decimos que es de base trina, ¿no? Y ustedes ya han visto aquí en algún par de charlas, cuando hemos hablado de diferentes temas de física, que es un tema apasionante, que tiene que ver con implementación de nuevas tecnologías y de una nueva que vamos a ir profundizando. Hemos hablado también de psicosomática, que es un área también de desarrollo primordial en este momento para aliviar el sufrimiento del ser humano, como es el deseo de Norberto Keppe desde que él formula esto. Hemos hablado también de educación, o vamos a hablar de educación, y de tantos elementos que a través de los años han ido desarrollándose de la mano de la trilogía analítica. ¿Y por qué terapia para el mundo? Porque todos estos elementos aplicados en la vida práctica, material y en la vida espiritual, y relacionándolos con la posibilidad de aplicarlos a nivel psíquico, emocional, ayudan al individuo a mejorar, concientizando sus problemas. ¿Eso qué quiere decir? Que la vía que el ser humano tiene para estar mejor cada vez es aceptando que tiene problemas, aceptando ver los problemas y una vez hecho este proceso, pues eh, actuando para corregir esos problemas. Entonces, ese, digamos que ese, a grosso modo, eh, la materia, el elemento que vamos a ir desarrollando a través de todo este proceso en el canal. Entonces, estamos abiertos a la interacción con las personas, a oír sus inquietudes, a plantear todo lo que quieran plantear en cuanto al conocimiento, la elaboración del conocimiento, de una forma, como les dije al comienzo, más tranquila, más suelta, no tan acartonada, no como si fuéramos académicos dueños de la verdad, sino como personas que somos aprendiendo y desarrollando este proceso en, en este mundo que tenemos ahí en países vecinos como somos Brasil y Colombia en este momento, pero con el anhelo de que se multiplique eh, este trabajo a los demás países de habla hispana. Roberto es una persona que tiene una experiencia amplísima en la parte económica,
de la trilogía analítica, digamos, pero también hay un elemento que no es muy comentado, porque no se conoce mucho, que es la sociopatología. Y esto es apasionante también, una cosa que nos integra en el sentido del conocimiento de nosotros mismos y del conocimiento de nuestras sociedades o de las sociedades que hemos formado a través de la historia. Yo quisiera de pronto que Roberto contara cortico, ¿qué es eso de la sociopatología? Entonces, doctor Francisco, la sociopatología es, digamos, porque nosotros solemos escuchar, ¿no? Muchas cosas de la ciencia de la sociología, ¿no? Ujú, Pero la sociología, ella se fundamenta más en las interacciones, digamos, en la parte más externa, ¿no? De los problemas del ser humano. Entonces, la sociopatología es una ciencia, digamos, nueva, desarrollada por doctor Norberto Keppe para tratar, digamos, el origen de los problemas sociales, porque él parte de un principio de que el ser humano es todos, ¿no? Todos los seres humanos tienen enfermedades, ¿no? Psíquicas, físicas y también sociales. Y que las sociales, la patología social, viene de la actitud invertida del hombre, digamos así, la manera equivocada como nosotros, digamos, queremos hacer eh, o transformar la sociedad según nuestra voluntad. Y eso también viene de la propia patología individual. Digamos que para él el problema de adaptación humana se debe más a la cuestión, digamos, de aceptar la realidad como es. Y la realidad como es no significa que tenemos que aceptar que la realidad sean las guerras, el hambre, la miseria, nuestros países vecinos, que eso sea, digamos, lo natural. Eso todo surge de una conducta del ser humano de querer que transformar la realidad según su propio deseo, ¿no? Entonces, cuando el ser humano no acepta esa verdadera estructura que él tiene en su interior, porque tenemos una estructura original que sería adaptada a nuestra esencia original, ¿no? La esencia que nos dio el ser divino, que sería eh, el bien, lo bello, lo verdadero. Y cuando no aceptamos esa realidad original, queremos crear una realidad según nuestra fantasía, ¿no? Y el ser humano, cuando transporta esa patología hacia la sociedad, él va a crear sufrimientos para él y para la sociedad. Yo voy a dar un ejemplo un poco más práctico para entender eso, ¿no? Digamos que el ser humano, en el fondo, él sabe que él tiene un compromiso con el bien, ¿no? No existen apologías sobre el mal, ¿no? Digamos, cuando escuchamos a quien sea que hable de un fin social, de una intención de un político, de un filósofo, un teólogo, todos hacen una apología del bien. Queremos llevar el desarrollo, queremos hacer esto y el otro, queremos llevar la sociedad para una situación mejor, pero en la práctica, ¿qué es lo que ocurre en realidad, no? Que el ser humano no trabaja para el prójimo, ¿no? Al contrario, él quiere más hacer, ser servido por el prójimo, ¿no? Y con eso va creando estructuras de explotación, ¿no? De alienación, de, digamos, acaparar riqueza solo para su egoísmo. Es lo que vemos en la sociedad.
Y el mundo, como digamos, lo que tenemos en este mundo, sería suficiente para todos si no hubiese ese interés patológico de algunos querer tomar el mundo, digamos, grupos pequeños, ¿no? De poder que quieren tomar, digamos, eh, las riendas de la sociedad, pero no para llevarla a un bien común, sino para que ellos tengan más, digamos, poder, más riquezas. Entonces, digamos, todo lo que se produce hoy día en la sociedad por el trabajo de muchos, se canaliza esas riquezas para las manos de pocos, ¿no? Entonces, esa injusticia social que causa tanto sufrimiento al ser humano, eso viene de una patología, ¿no? Un deseo del ser humano de ser un Dios en este planeta, ¿no? Incluso de ser más que el propio creador en este planeta, ¿no? Y eso vemos que esa patología que Dr. Keppe la llama de teomanía, así como algo que cunde en todas las sociedades del mundo, siempre el ser humano quiere crear una estructura en que eh, acaba creando, ¿no? Esclavización de su prójimo, injusticias sociales, destrucción del planeta, ¿no? Porque es, digamos, al concentrar esos poderes, ¿no? En manos de pocos y no dejar que las buenas decisiones de todos llegasen digamos, a un consenso de qué sería mejor, de cómo organizar mejor la sociedad, o al menos de dejar que esa sociedad libremente, ¿no? Llegase a su DNA original de bienestar para todos. No, al contrario, se interfieren en ese proceso, que sería un proceso incluso natural de la sociedad, ¿no? De llegar a un bien común. Se interfiere en ese proceso y ahí es donde se crían las guerras, las desavenencias, las miserias. Eh, todos sabemos que un 3% más o menos ya tiene más del 50% de la riqueza del mundo en sus manos. Entonces, eso es una insanidad. Eso no es solo una cuestión social de la sociología, pero es de la sociopatología. Entonces deberíamos y debemos estudiar por qué el ser humano, ¿no? Tan enfermo, ¿no? Y por qué esas personas tan enfermas toman así el control de la sociedad. ¿Por qué el ser humano aún hasta hoy sigue confiando tanto en, digamos, que la verdad viene de las personas que tienen el poder, ¿no? Y no que la verdad es única, ella está en el propio interior del ser humano. Entonces, si nosotros empezáramos a entender que también somos patológicos, por eso seguimos esas personas más patológicas y confiamos en ellas debido a nuestra inversión, podríamos liberarnos de esa situación tan grave, ¿no? Y crear, no digo crear, pero permitir que aparezca una estructura social menos insana, ¿no? Digamos que esa estructura económica como es, si la persona explota el prójimo para de una forma cinética, ¿no? Hacerse rica, o sea, por medios eh, lícitos, entre comillas, o incluso ilícitos, ella no solo perjudica toda la sociedad, como ella está construyendo un camino insano para ella misma, ¿no? Digamos que ella
con eso se está volviendo cada vez más enferma. Entonces, esa ciencia de la sociopatología está para tratar de esas percepciones, ¿no? De entender por qué ocurre eso, ¿no? Y la forma de concientizar esas patologías para que poco a poco la sociedad pase por un proceso de desinversión, salir de esos valores tan invertidos, tan al contrario, y empezar a, digamos que la sociedad ahora está de patas arriba y deberíamos hacer esa conciencia para desinvertirla y ponerla en una base más sólida de desarrollo, de armonía, de cooperación entre los pueblos, incluso de armonía con esos, digamos, con esas estructuras que eh, por una cuestión patológica crean ese sufrimiento humano, ¿no? Sin necesidad de eso. Digamos que si empezamos a tener conciencia de las raíces de esa problemática que se fundamenta en la envidia, que es el deseo de no ver el bien, ¿no? El bien que existe en la vida, en nuestra existencia, el bien que pueda existir en la vida del ser humano, de nuestro prójimo, ¿no? Esa negación a nuestra propia estructura interna, nuestro ser. Entonces, a partir de esa visión, de esa patología que tenemos en la sociedad, y poco a poco, concientizando eso, vamos a lograr elegir líderes mejores, ¿no? Eh, incluso actuar de una forma así más partiendo de nosotros mismos, ¿no? De crear nuestras eh, formas de vivir de una forma diferente de la que ha existido hasta hoy, ¿no? Que nos ha causado tanto sufrimiento. Yo creo que ese punto que tocas es un punto álgido en el desarrollo de las sociedades en el mundo. Incluso creo que es bueno que las personas sepan que existe un libro que se llama La liberación de los pueblos, que trata filosóficamente todo ese proceso y que propone, digamos, unas soluciones absolutamente viables y armónicas para todo el mundo. Que podría ayudar a iluminar al desarrollo de los grupos sociales en el país donde sea, ¿no? Entonces, Ujú, ese libro, La liberación de los pueblos, la patología del poder, escrito por Norberto Keppe ya hace algunos años, eh, tiene una vigencia pavorosa. Cuando uno lo lee se da cuenta que la percepción que uno tiene inicialmente es como si hubiera sido escrito ayer para la historia que estamos viviendo hoy. Y ujú, realmente es la capacidad de análisis y de visión de una persona que ha estado muy comprometida con ayudar al ser humano a salir del hueco donde está metido ujú, desde hace tantos siglos ya. Entonces yo creo que ahí se pueden dar ustedes cuenta de la gran cantidad de riqueza o de la riqueza inmensa que tiene la trilogía analítica para ofrecer a todo el mundo, y ya iremos hablando, incluso imitando en el sentido más positivo el trabajo de la autora Claudia Pacheco, proponiendo, sugiriendo, hablando de lo que en portugués se llaman dicas o tips en inglés o cosas así, para ir mejorando la propia vida de las personas, tocando puntos interesantes de la patología cotidiana que todos tenemos en mayor o menor grado. Entonces, es un panorama muy, muy llamativo que esperamos eh, resuene el interior de ustedes y hagan que de alguna manera establezcamos un vínculo, una relación muy amistosa que podamos intercambiar e ir creciendo a través no solo de la información, sino de la interacción, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que podemos actuar de una mejor manera para que eso redunde en el beneficio de la sociedad en su totalidad.
Bueno, Yo sí, quería solo mostrar algo para que uno entienda un poquito lo que estoy hablando. Eh, Voy a presentar un gráfico rápidamente sí, claro, que uno pueda entender, digamos, qué es lo que sería esa visión de la... Bueno, y primero, ¿no? El ser humano está en esa condición, ¿no? De que eh, somos vistos de esta forma, ¿no? Digamos que la medicina ve el ser humano en la parte orgánica. Los teólogos solamente el aspecto de lo que siente, sus creencias. Y aquí hay un psiquiatra que piensa que solamente el problema humano estaría en su, digamos, su psique, cabeza. su cabeza, ¿no? Entonces ahí tenemos, así como están estos campos divididos, en fin, lo que propone Kepe es que no podemos tratar del hombre en pedazos. Y hasta hoy el médico trata del cuerpo, el psicólogo de algunos problemas de ajuste social, el cura de sus problemas religiosos y el psiquiatra de sus miedos, delirios y alucinaciones con medicamentos, electrochoques, internaciones y así sucesivamente, ¿no? Entonces, digamos que esa separación de esos campos dificulta mucho el entendimiento del sufrimiento humano. Y en la parte, digamos, de la sociopatología, para Keppe, la conducta correcta del ser humano sería que él se pusiera a servicio de la sociedad, ¿no? Entonces, él en vez de la ciencia utilizarse del ser humano, las iglesias aprovecharse de sus feligreses, ¿no? Digamos que toda esa estructura social pone al ser humano a servicio de ellos, a servicio de ellos. Y la verdadera, digamos, una actitud de filantrópica, ¿no? De interés por la humanidad, cambiaría mucho nuestra estructura, ¿no? Pero el ser Claro, humano tendría que ponerse a servicio de la cultura, de las artes, de la economía, de la política, ¿no? Y no los políticos poniendo al ser humano a su servicio. Y otra cosa interesante aquí es que una sociedad correcta, equilibrada, entonces todas esas estructuras sociales, doctor Francisco, por ejemplo, aquí las iglesias sirviendo al pueblo, ¿no? Las instituciones deberían servir al pueblo, los gobiernos, los bancos, los teatros, poderes, las academias y las políticas, todos en pro de la sociedad, ¿no? O sea, claro. el pueblo siendo servido por los poderes y no los poderes que están aquí sirviéndose del ser humano, ¿no? Entonces sería una propuesta de desinvertir la sociedad, ¿no? Claro, digamos que incluso asimilándolo a la parte teológica o religiosa, si se quiere, hay que perderle miedo a los términos. Esa Ujú. desinversión sería igual a una conversión total, ¿no? Eh, Exacto, que diera al hombre, al ser humano, la conciencia de su vida, de la realidad, no del delirio en que nos vivimos o en el que nos inducen a vivir, sino de la realidad eh, escueta, la que es. Y ahí yo creo que hay mucho también de cómo trabajar, eso que estabas diciendo de las instituciones y del hombre. Hay un elemento que, para terminar con el tema, temporalmente por lo menos, es que las personas creen que somos el Estado, que uno en el país donde vive es el Estado. Y eso no ujú, es cierto. El Estado es un ente burocrático, ¿sí? sí, Que incluso a veces actúa en contra del ser humano, por eso los países tienen unas constituciones que defienden al ser humano de los desafueros que puede cometer el Estado. Entonces, esa fábula de que somos el Estado no es cierta. El Estado es un ente burocrático. Y como claro, ente burocrático, a veces
desviado, a veces con personas muy complicadas, entonces a veces actúa sobre las sociedades, lastimándolas inclusive, ¿no? Acabando con los derechos que se supone deben primar dentro de las sociedades humanas. Entonces, el tema es absolutamente inmenso, extenso y muy apasionante. Entonces, esto para que ustedes vean que es como un abrebocas y así es en todas las áreas. Entonces, vamos a ir intercambiando ideas, comentando con ustedes, exponiendo todo el trabajo de este científico brasileño y de la doctora Claudia Pacheco que lo acompaña, porque son elementos que definitivamente tienen que aplicarse, diríamos que perentoriamente en este momento, si es que queremos llegar a unos añitos más adelante, porque para nadie es un secreto que la situación en el mundo no está como para sentarse a esperar. Bueno, yo quiero agradecerte, Roberto, por el tiempo, por la explicación, por compartir con nosotros todo esto. E invitamos a nuestros acompañantes, a nuestros oyentes y a nuestros amigos que nos acompañen la próxima vez. Ya les estaremos avisando cada vez para nuestros encuentros cada semana, ¿no? Sí, con mucho gusto estaremos aquí. Gracias por la oportunidad también, doctor Francisco, y nos veremos en la próxima. En la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Un abrazo. Un abrazo.